Y bueno amigos, ha comenzado o ha tirado el pistoletazo de salida, como bien un tuit, para la campaña en contra de Endrick, quien será futbolista del Real Madrid a partir de este verano. Pues así como están escuchando, ya empezaron a decir cositas de este chico, empezaron a tirarle mierda sin siquiera haber pisado España más de un par de ocasiones cuando visitó las instalaciones del club. Y también ayer que jugó en el Bernabéu, y que creo que Endrick ha cometido el mismo error que cometió Vinicius marcando aquel gol en la final de París. En este caso Endrick ha cometido el error, seguramente el error más importante de su vida, que es marcarle un gol a la selección de un país que está criada única y exclusivamente para ser antimadridista. Así que mucha atención con lo que vamos a ver, porque bueno, de aquí en adelante nos van a empezar a vender el tema de Endrick provocador. Presten mucha atención, y lo que siempre les digo, y creo que esto que vamos a ver hoy refuerza mi teoría: vamos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid. Acaba de pasar un infiltrado por allá con una camiseta blaugrana. Esperemos que no me censuren el video por demasiada corrupción. Y nada, lo que les estaba diciendo, vamos a repasar unas cosas muy interesantes que seguramente les va a parecer a ustedes. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a arrancar escuchando algo sobre un creador de contenido, un TikToker del Atlético de Madrid, que chicos ha dejado unas declaraciones interesantes, y voy a hacer lo que dice exactamente el tweet. Vamos a hacer conocer, vamos a hacer que se conozca a este sinvergüenza, porque es un asqueroso, pero bueno, entendiendo que es del Atlético, creo que se puede entender perfectamente todo esto. Así que voy a reproducir el video, vamos a escuchar cada una de sus palabras absolutamente ridículas. Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, aparece Gandhi Jr. y nos sorprende aún más. Increíble, la verdad. Ahora dice que cada día se vuelve a casa más triste porque no se siente apoyado. Resulta bastante llamativo que diga esto cuando desde la Liga se impulsó una campaña de lucha contra el racismo por él, y no cuando lo sufrieron otros jugadores. Incluso desde su país se pidió a España que se tomara medidas por el racismo sufrido por Vinicius de Calvo. Pero es que esto no ha quedado aquí, porque también se ha puesto a llorar en medio de la rueda de prensa, como estáis viendo aquí. Aunque bueno, llorar, no han salido ni una sola lágrima de sus ojos. Entiendo que quería más contenido en el documental que está viendo con Netflix. Manipulador, mentiroso, cretino, asqueroso, vergonzoso. ¿Qué quieren que más les pueda añadir a ustedes en este aspecto? Acabamos de ver cómo manejan los medios de comunicación, en este caso también los creadores de contenido, toda la información, con el simple hecho de que haya dicho que no salió ni siquiera una lágrima de Vinicius, cuando es totalmente falso. Se pudo ver incluso cómo hubo llanto en medio de su discurso. Es que me parece realmente asqueroso. Solamente lo he colocado para que vean a este pedazo de sinvergüenza, y pues ténganlo en cuenta para la próxima ocasión. Quiero que ahora escuchemos a Luis de la Fuente. Ya nos vamos a meter con el tema de Endrick, el seleccionador de España, y quien, bueno, ha vendido prácticamente toda su dignidad a la gente del Palancas con convocatorias absolutamente absurdas. Por eso quiero que escuchemos estas declaraciones y las comparemos con otras. Edu, me duele en el alma que en mi país piten a un jugador de la selección, al capitán, que es un referente para nosotros, un ejemplo. Me duele en el alma. Y cuando oigo esos pitos, siento vergüenza. Y bueno, ahí está lo que les decía, muchachones. Es curioso lo de Luis de la Fuente, sobre todo porque, como les dije en mi otro canal, les dije, es increíble que al mismo futbolista, el mismo capitán, el mismo Morata, el X, se le llamó de la misma manera en el Wanda Metropolitano hace no tanto realmente. Y Luis de la Fuente, no sé si era Luis de la Fuente o Luis Enrique, no estaban tan indignados. Es que da exactamente igual el contexto, el escenario. Aquí el único detalle es que hay que pasar a ver a los hinchas del Real Madrid como unos auténticos malagradecidos, maleducados, porque como les digo, si repasan las imágenes que se vieron ayer en el Bernabéu, que le dijeron malo a Morata, que no le están diciendo nada del otro mundo, es una realidad. Morata es más malo que caerle a coñazo a mi mamá el Día de las Madres, malísimo. Por eso siempre ha sido reserva cuando ha ido un equipo top. Cuando estuvo en el Real Madrid era reserva de la reserva. Cuando estuvo en la Juventus era reserva de la reserva. No le están diciendo ninguna mentira, pero repito, aquí el problema es que se lo dijeron en el Bernabéu. Cuando se lo dijeron en el estadio del Atlético de Madrid, esto pasó totalmente desapercibido. Afortunadamente están las redes sociales para recordar.
ridículo y vergonzoso, pero creo que entendible por parte de un tipejo como Luis de la Fuente, que ha llamado a Pauco García a la selección por jugar 10 minutos bien con el Fútbol Club Barcelona en la liga. Es que es una vergüenza. Y por ejemplo, si lo comparamos con el caso de Brahim, quien llevó al Milan, que tenía 300 años sin ir a una semifinal de Champions. Brahim era el líder de ese equipo y decidió pues sencillamente no convocarlo porque lleva una camiseta blanca con un escudo aquí que tiene una corona. Es que esto del fútbol español, yo siempre lo he dicho y lo dice todo el mundo seguramente que no esté metido en este entramado, el día que explote va a ser una explosión tan bestia que va a arrastrar absolutamente una cantidad de cosas que seguramente a día de hoy ni siquiera nos imaginamos, porque la corrupción, incluso es que ayer vi un artículo que estaban pidiendo cárcel para Rubiales por los delitos estos de corrupción que están investigando con Gerard Piqué y aquellos favorcitos arbitrales, que es una cosa de locos. Por todos lados hay corrupción, es increíble. En fin, vamos a cerrar este video con lo que les dije en la campaña, que ya han empezado con Endrick. Quiero que empecemos con este tweet de este usuario que se llama Araujismo, y bueno, se pueden fijar que es una cuenta con casi 30.000 seguidores y coloca esto, que no hemos terminado con uno y nos ha llegado otro imbécil a la liga. Es cierto, hay que reconocer que en esta imagen se ve bastante fea esta jugada entre Cucurella y Endrick, porque parece que hay una serie de ensañamiento ahí. Vean que le está pegando una patada y aquí otra patada. Aquí es bastante feo la imagen, pero es ridículo. Puedo entender la crítica por esta jugada. A mí lo que me parece curioso de todo esto es lo que vamos a escuchar ahora de Juanma Castaño en el partidazo de COPE, que sabemos la COPE lo que es uno de los medios de comunicación más asquerosos que seguramente tenga el fútbol español, denunciados por todos lados. Pero en fin, escuchemos esto y vamos a entender lo que vamos a empezar a ver a partir de este momento con el nuevo futbolista del Real Madrid, Endrick, y que repito, su gran error fue marcarle un gol ayer a España y no un gol inventado con un penalti ahí que se lo cometen un chico criado en la Masía, en la Masía, sino un gol bien estructurado. Escuchemos estos 27 segundos de mierda absoluta. Una cosa, ha hablado Endrick en Teledeporte, jugador de Brasil, ha jugado en la segunda parte, ha estado muy activo, ha metido un gol, bueno, ha estado para que le expulsaran. Ha metido un gol, le ha metido un patadón a Cucurella, previo manotazo, previo intento de patada, o sea que ha sido ensañamiento con Cucurella. Sin balón. Sin balón. Y ha dicho esto, escúchenle. Ahí está lo que les estoy diciendo. Empieza la campaña para el Endrick provocador. Ridículo, vergonzoso, lamentable, solamente porque les metió un gol y es algo que no les gustó. Es cierto que la imagen es muy fuerte, la de Endrick, pero también hay que ver la imagen completa. Yo no tengo el contexto completo. No es seguramente la mejor imagen que nos pueden brindar del futbolista del Real Madrid, Endrick, pero es que es ridículo. Es ridículo de verdad cómo empieza ya la campaña, y esto no es sino el primer paso para empezar lo que empezaron hace un tiempo con Vinicius, y creo que esto se van a enseñar un poco más con porque estoy seguro de que va a llegar a reventar desde el primer día. Tengan eso muy en cuenta. Por cierto, para cerrar, se vio una imagen al final de Morata y Laporte ahí compartiendo un tuit, el muerto de Laporte, que ni siquiera pudo jugar con su selección porque es muy malo y tuvo que naturalizarse con una selección que también está bastante escasa de talento. Pero bueno, adivinen a quién están reventando la prensa, porque pasó lo siguiente. Morata empieza a hacerle señas a la grada donde estaban los familiares de los jugadores brasileños, unas señas un poco extrañas, y Vinicius le dice, oye, no hagas eso, tal. Se acercó tal vez de una manera desafiante, tengo que reconocerlo, pero adivinen a quién está atacando la prensa por defender a los familiares del mismo Vinicius y de sus compañeros, que es una cosa realmente increíble a la que tristemente seguramente ya estamos acostumbrados. No me voy a enredar muchísimo más, esperemos que hayan disfrutado de este video. Háganme saber sus opiniones en los comentarios y lo que siempre les digo, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.